Buenos días. Hoy es miércoles 19 de mayo del 2021. Es día de vida sistémica. Estos en vivo que hacemos para comentar algunos temas que consideramos relevantes para nuestro crecimiento personal y una invitación para que los trabajes personalmente. Si estás aquí, estás viendo el en vivo, te agradezco que me digas si se ve, se escucha bien. Vamos a esperar a que la gente se vaya conectando. Bienvenidos todos los que lleguen aquí. Es un día que el aire está fresco aquí en Saltillo. Sin embargo, hay solecito. No sé si escuchan el cantar de los pájaros, muy agradable. La primavera a todo lo que da, la producción de la vida en pleno. Y dicen que como es adentro es afuera, entonces como afuera se está produciendo la vida, bueno, pues vamos a producir vida adentro también. Nosotros, estas semillas que tuvimos guardadas ahí durante el invierno, que se estuvieron incubando y ahora dan sus frutos. ¿Cuáles son los frutos en tu vida actualmente, esos frutos de lo que viviste en el invierno? Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con esto, con los frutos de vida que podemos generar, frutos de vida que podemos decir que vamos a cosechar, que estamos cultivando, que estamos poniendo al servicio de nuestra propia vida. Buenos días, gracias Lucy, sí se escucha bien, muy bien. Irene, buenos días, se ve y se escucha bien, gracias. Bueno, pues vamos a entrar al tema que es mis heridas, una oportunidad. Eh, Normalmente nosotros pensamos que las heridas están en nuestra contra o no nos ayudan a la vida. Y esto depende mucho de cómo nosotros hacemos nuestra relación con nuestras heridas. Tiene que ver con la manera en la que aprendimos nosotros a sobrevivir y en la que nos dijeron que nosotros podíamos resolver o no resolver alguna situación. Hay heridas que son personales, o sea, heridas que vienen de esta vida. Hay heridas que son sociales, por ejemplo, que están manejadas por una conciencia social, esta conciencia mayor en donde implica pues el lugar en donde vives, la colonia, el estado, el país, todo esto hace una conciencia social y son heridas que puedes tú de alguna manera vivir y cargar, identificarte con este tipo de heridas. Todo esto sucede de manera inconsciente, no es consciente. Eh, Esto es muy importante que lo tengamos claro cada uno de nosotros porque muchas veces el juez más duro con nosotros mismos somos nosotros. Entonces, estas heridas nos permiten sobrevivir. El tomar estas heridas son indicadores del trabajo que yo tengo que hacer, de por dónde me tengo que ir. Entonces, ¿a qué me refiero con las heridas? Bueno, pues puedo tener una herida de sentir que en mi infancia el amor no fue suficiente o que no me merezco ese amor o que me sentí no vista, que me sentí no escuchada, que no era tomada en cuenta, que podía yo desaparecer y no pasaba nada. Entonces, escríbeme aquí en el chat si identificas algunas heridas que pudiste haber tenido en la infancia y que estas heridas, querramos o no, se manifiestan en nuestra vida a lo largo de toda nuestra vida, porque es precisamente lo que yo vengo a trabajar en esta vida. Para los que creemos en la reencarnación, esto sería como
sanar la herida que viene transgeneracionalmente, pero también a través de la evolución de mi alma. Estas heridas son heridas del alma que muchas veces traemos nosotros de vidas anteriores para poder crecer, mejorar y ser un ser más elevado, con una conciencia más iluminada. Entonces, escríbeme aquí en el chat cuáles son tus heridas personales, cuáles heridas te han determinado, cómo las has vivido, cómo las has cruzado. Las heridas se fijan a través de los traumas. ¿Qué es un trauma? Bueno, pues un trauma es una experiencia que fue tan fuerte, y no necesariamente tiene que ser fuerte externamente, sino es fuerte para mí, lo recibo de una manera fuerte, que no me permite vivir la solución. Esto lo podríamos poner en otras palabras como no atravesar el duelo de la situación difícil, y entonces se quedó el trauma. Muchas veces en los sistemas familiares se usa eliminar el dolor, eliminar el hecho difícil, y hasta por ejemplo en la comida, con la comida, si un niño se cae y está llorando mucho, muchas veces los adultos le dicen, ay, mira, lo distraen con algo de comer, con un dulce, con una comida. Entonces eso hace que el niño no logre cruzar el duelo de su caída, por ejemplo. Entonces, si el niño no logra cruzar el duelo de su caída, entonces empezamos a aprender que el dolor no es importante, que el dolor que sentimos no es importante. Ay, sí, te caíste, a ver, sana, sana, colita de rana, te caíste, sana, sana, colita de rana, ven, te voy a dar un dulce, ya no llores, te voy a dar un dulce, o te voy a dar una galleta, ya no llores. Ahí lo que estamos haciendo es que el niño sienta que no es importante su dolor, que el dolor se puede esconder o se puede tapar con otra acción o con otro sentimiento. Díganme si se entiende esto que estoy diciendo, y pónganme algún ejemplo de ustedes cómo lo vivieron. Si alguien tiene alguna situación que haya vivido, bueno, pues pónganme aquí algún ejemplo. Voy a revisar acá los mensajes. Porque aquí no me están apareciendo. Escríbanme aquí ustedes alguna experiencia, alguna herida que sientan que se ha fijado en ustedes, que se fijó cuando ustedes fueron niños. También existen las heridas transgeneracionales. Bueno, primero voy a poner un ejemplo de una herida que puede ser una herida personal. Si yo veía en casa que el dolor de alguno de mis hermanos no era importante, que el dolor de alguno de mis hermanos era marcado, yo me sentía agredida personalmente, aunque el regaño no fuera para mí, yo sentía que eso era injusto, que era mucho, que a veces se les pasaba la mano a mis papás, inclusive mi papá me decía abogada defensora porque yo me metía. ¿Qué era lo que sucedía? Que
a mí me daba mucho miedo el regaño de mi mamá y de mi papá. Entonces, yo al sentir ese miedo, obviamente debe haber pasado conmigo, pero cuando yo lo veía con mis hermanos, yo quería distraer a mi papá o a mi mamá para que ya no lo regañaran. Y entonces esto, ¿cómo lo hago ahora? Bueno, ahora ya soy un poco más consciente y procuro no hacerlo, pero me doy cuenta de que en una etapa de mi vida yo lo hacía mucho distrayendo a la gente de las situaciones problemáticas. O sea, no veas el problema, voltea a ver a otro lado. No veas el problema, voltea a ver a otro lado. Y hoy me doy cuenta que la manera de resolver estas situaciones, de resolver estos problemas es al revés. Cruzar el duelo es ver la situación problemática, ver la situación que me está causando el dolor. ¿Sí? Eso es la primera parte del duelo, en donde viene la negación, fíjense. Primero viene la negación, ¿verdad? Ay, no, esto no está pasando. No, no, no. No es que no me quieran, no es que no quieran decirme, no es que no quieran. Es que así actúa la gente. Buscamos las justificaciones. Dice Mari Hernández, yo cuando mi madre me ponía a hacer la tarea cometía algún error, por ejemplo, ponía una letra al revés y me daba un coscorrón. Me dolía muchísimo y yo pues lo hice con mis hijos. Sí, sí, tiende uno a repetir la historia y esto provoca heridas transgeneracionales. Entonces, la herida ahí, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentías, María, cuando tu mamá te daba esos coscorrones? ¿Te sentías humillada? ¿Sentías que era injusto? ¿Te sentías rechazada? ¿Te sentías no vista? ¿Cómo te sentías? Dice Lucy, mi herida es la de no ser vista. La situación que me salió en una terapia fue cuando estaba ahogándome en una alberca de un hotel y mi hermana era la que estaba conmigo, pero ella no podía sacarme. Ah, sí, Lucy. Y fíjense qué fuerte, o sea, son instantes muy precisos que, bueno, aquí en este caso, Lucy, tu vida estaba en riesgo, entonces es el trauma. A ver, entonces, dime qué tanto, Lucy, tú buscas ser rescatada por alguien más que no te puede rescatar. Fíjense, cuando nosotros tenemos una herida, normalmente lo que hacemos es buscar a alguien, y esto va en las relaciones, que sea más fuerte que yo y que me pueda salvar de esto. Pero en tu caso, Lucy, que tu hermana estaba contigo y no te podía sacar aunque quisiera, dime qué tanto afecta esto en que te relacionas con gente que no puede ayudarte a resolver las situaciones. Y es solamente una hipótesis, no es que así sea. Se me vino ahorita que leí tu comentario, que tanto te relacionas con gente que no puede ayudarte a resolver las situaciones, aunque quiera, como tu hermana, que no pudo ayudarte a resolver aquello. ¿Y cómo saliste de ahí, de esa situación de lo de la alberca? ¿Cómo saliste? ¿Quién te sacó? ¿Quién te consoló? Dice Mari, ahora mi hija me habla y tiene la misma situación con mi nieto. Claro, entonces ahí, Mari, hay que resolver una situación transgeneracional, una herida transgeneracional. Y esto lo podemos hacer a través de la psicología cuántica que se pone de manifiesto en las constelaciones familiares. Fíjense, cuando nosotros hacemos una constelación para ti que ya has estado o que no has estado en las constelaciones familiares, cuando se hace una constelación familiar,
nosotros podemos trabajar a través del tiempo y el espacio. Esto le da el principio cuántico a la constelación, porque nosotros lo que hacemos es conectarnos con el campo de las personas. Todos nosotros estamos conectados, siempre. Sin embargo, la constelación es un ambiente en el que se prepara para que esta conexión nos muestre en dónde está el actor, en dónde empezó esta lealtad. Y bueno, al principio era muy importante saber de quién venía, cómo había empezado. El día de hoy las constelaciones, las nuevas constelaciones, lo que hacen es como permitirnos regresar esas cargas que no son nuestras y de esta manera liberarnos. Pero al permitirnos regresar estas cargas que no son nuestras, lo que hace es que regresamos con amor, honramos con amor y entonces nosotros podemos ejercer nuestro propio destino. Porque en este ejemplo que nos estás poniendo, Mari, fíjense cómo se ve la carga transgeneracional. ¿En qué? En que tu mamá lo hacía contigo, tú con tu hija y tu hija con tu nieto. Y si nosotros fuéramos hacia atrás, seguramente encontraríamos mucho más gente que lo hizo. Entonces, conocer de dónde vengo, conocer esta historia, me permite liberar, me permite vivir de una manera más ligera, me permite ejercer mi propio destino y no estar ejerciendo destinos de alguien más. Yo en lo personal, bueno, pues soy psicóloga sistémica, hice la formación en constelaciones familiares también y he hecho diferentes especialidades. Hice una especialidad en trauma. Tengo muchos años ya dedicándome a las constelaciones familiares y me encantan, cada vez me maravillan más. Y esta formación en trauma me dio esta posibilidad de entender cómo las heridas pueden ser transgeneracionales y muchas veces nosotros no sabemos cómo quitarnos esa carga. Entonces, a través del acompañamiento que yo hago en las constelaciones o en la consulta individual, puedo ayudar a liberar esto. Específicamente, hoy quiero dejarles este mensaje de que las heridas se sanan con un acompañamiento, con alguien que te pueda acompañar. Esto que le preguntaba a Lucy, ¿quién te sacó? ¿Quién te consoló? Entonces, hay que resignificar esas heridas, porque si hay una herida que sigue viva, quiere decir que está el trauma y que hubo una situación que no se pudo vivir. ¿Qué situación no se pudo vivir? Pues de que realmente fui vista, realmente fui querida, realmente fui aceptada por ser como yo era, porque por ejemplo, ahí Mari, en este ejemplo que tú dices, la herida que puedes tener es de que como eres o como lo haces no es bueno ser así, porque ¿qué pasa con un niño que pone una letra al revés y le dan un coscorrón? Pues esto que yo estoy siendo, esto que yo estoy haciendo no está bien hecho. Entonces el niño no tiene este discernimiento para decir, no es nada personal, no. O sea, lo que yo estoy haciendo no es bueno, igual a lo que yo soy no es bueno. ¿Sí? No puede hacer esta diferenciación, ¿de acuerdo? Dice Lucy, otra herida que me he dado cuenta es sentir que no me ponen atención y sentir que soy una molestia. No te ponen atención y sentir que eres una molestia, ¿ok? Sería la herida de abandono, de rechazo, de injusticia, de humillación. ¿Qué herida sería, Lucy?
Y sería bueno encontrar a quién no se le pone atención en tu sistema, no solo en tu familia de origen, sino en tu sistema familiar, a quién no se le pone atención. Por ejemplo, en mi sistema familiar, yo me he dado cuenta que muchas veces no se les pone atención a los hombres, no se les da lugar a los hombres. Eh, entonces, si yo cuando no me siento vista, cuando no me ponen atención, que puedo sentir que soy una molestia, porque yo también lo he sentido, eso que tú dices, Lucy, podría decir que hay ahí en algún momento una conducta masculina mía, o sea, y que no me están viendo porque esperaban que fuera un niño o porque soy muy masculina en algunos de mis comportamientos. Se unen diferentes factores para que esto pueda ser posible, ¿sí? Entonces, la manera de desactivar esta herida es resignificando, es vivir lo que no viví en aquel momento. Y esto, bueno, pues se hace con un acompañamiento, de preferencia con una persona que sea profesional en el tema y que pueda desactivar, ya sea una herida, fíjense, que puede ser personal, una herida que puede ser arquetípica porque viene socialmente determinada, o una herida transgeneracional que viene de tus ancestros. Acuérdense que cuando algo es mucho, quiere decir que hay carga transgeneracional. Si yo me enojo mucho, si me indigno mucho, si siento que no me merezco mucho, que no me merezco nada, pero lo siento mucho, si siento que todos me abandonan, que nadie me toma en cuenta, es mucho, y entonces ahí hay una carga transgeneracional. Si este es tu caso, te invito a que vengas a terapia o vengas a alguna constelación familiar. Si tú eres terapeuta o eres alguna persona que has estudiado cualquier carrera, pero te gusta acompañar a otros en este tipo de procesos, puedes venir a la formación en constelaciones familiares. Estamos por iniciar nuestra siguiente generación de constelaciones familiares para que seas acompañante de este tipo de procesos, y podemos darte informes con todo gusto. Eres bienvenido. Dice Mari, entonces me hace sentido que mi herida era no ser suficiente, injusticia y humillación. Sí, a ver, en esta herida de no ser suficiente hay dos factores, Mari. Está el factor de no soy suficiente y no hago suficiente, ¿ok? Porque uno tiene que ver con el ser y otro tiene que ver con el hacer. Entonces, estos viene a repercutir en lo que soy. Pero entonces, ¿en dónde está la herida? En el ser, que viene eh, derivado del hacer, ¿sí? Dice Lucy, ay no, muchas veces que, Lucy, es que ya se me fue la onda del comentario, muchas veces que Lucy dice, en la alberca vino un conocido, el hijo de nuestro entrenador, y me sacó él. Ujú. Muy bien, ¿y quién te consoló? Entonces, a ver, ¿qué es importante para mí que ustedes aprendan a distinguir? Bueno, pues tengo la herida, sí, sí tengo la herida. Y entonces le digo sí a la herida. Lo primero que tengo que hacer es verla, ver la herida, sí, porque hemos estado en negación.
Si la herida no la he reconocido o no la he podido sanar, quiere decir que no la he visto porque he querido que se aleje, porque he querido que se vaya, porque no puedo con ella, porque cuando la veo me siento triste, me deprimo, me pongo ansioso. Entonces, si la herida no la he visto, hoy lo que corresponde es verla. Sí, sí me sentí no suficiente, sí me sentí no vista, sí siento a veces que soy una molestia, sí me duele que no sean justos conmigo, sí, mm, etcétera, no sé, ya no se me ocurren más ejemplos, pero en las heridas lo que nosotros primero hacemos es reconocerlo. Ya que lo reconocí, entonces ahora identifico cómo me sentí, qué perdí en esta pérdida, porque en todas las heridas hay pérdida de algo. Perdí la dignidad, perdí mi lugar, perdí el cariño, perdí el merecimiento. En todas las heridas hay una pérdida. Entonces, en esta pérdida significativa, ¿qué perdí en lo que perdí? Porque, por ejemplo, si yo perdí la admiración de mi mamá en el coscorrón, en esta escena de que soy una niña y me equivoco, perdí la admiración de mi mamá, el ser la mejor hija de mi mamá. Entonces, cuando me doy cuenta de que perdí eso y que eso es algo que yo tengo que resignificar, que me corresponde a mí hacerme cargo y resignificarlo, entonces busco las situaciones, la compañía, el seguimiento de alguien que pueda contenerme en ese sentido, que pueda darme un acompañamiento para resignificar que en aquel momento no lo pude hacer bien, pero que hoy y en aquel momento hay muchas cosas que yo puedo hacer bien y que eso no me hace una mala persona, no me hace que no me merezca, no me hace que no pueda ser querida. Y entonces al resignificar, lo que cambia es tu punto de vista. Díganme si se entiende esto que estoy diciendo, por favor. Si hace sentido esto que les estoy diciendo, escríbanme aquí en los comentarios. Entonces, de lo que se trata con este ejercicio de decirle sí a mi herida es de aprender a ver eso que yo no podía ver. Yo no podía ver que mi mamá cargaba con eso transgeneracionalmente. Yo no podía ver que como en mi familia no existe la cultura de vernos unos a otros, pues entonces no me veían. Yo no podía ver que en mi familia el merecimiento no es algo que se cultive. Entonces, voy a aprender a sentir lo que no podía sentir. Para esto voy a usar la reconexión de la que hemos hablado en los en vivo anteriores. Si tú eres el primer en vivo que viste y no viste el de reconexión y de cómo cuidarme a mí mismo, ve los episodios anteriores, digamos, de vida sistémica que están grabados aquí en la página de Transformación Sistémica o en nuestro canal de YouTube, también los puedes encontrar. Y entonces empiezas a sentir, con esta reconexión, a sentir lo que no sentías. Esto te va a permitir empezar a hablar de lo que no podías hablar. Puedes empezar a articularlo,
porque antes de que le digas sí, antes de que lo reconozcas, no lo puedes articular porque no está en este circuito de conciencia. Cuando lo miras, le dices sí, entonces articulas este circuito de tu conciencia y entonces empiezas a sentir, a hablar de lo que no podías hablar y a hacer lo que antes no podías hacer. ¿Ok? Eh, ¿Está claro? Este tema, bueno, pues es muy amplio. Eh, Aquí les dejo estos pequeños tips. Si necesitas acompañamiento, estoy para servirte con todo gusto. Dice Lucy, sí, gracias. Ok, Mari, gracias. Andrea Castillo dice, y al decirle sí a mi herida se va el dolor, se hace más pequeño, Andrea, porque fíjate, cuando alguien está salido de sí, que está peleando contigo, esa persona grita, por ejemplo, para ser visto. Y si tú volteas, lo miras y le dices, te estoy escuchando y aquí estoy, el grito va a bajar. Ahí con esa acción le estás diciendo sí, sí te veo, sí te escucho. Y lo mismo sucede con las heridas. Cuando nosotros le decimos sí, la herida ya no tiene que gritarnos porque se siente vista. Entonces, ese es el primer paso. Le dices sí y entonces empiezas a ver lo que no veías, a sentir lo que no sentías, a hablar de lo que no hablabas y a hacer lo que no hacías. Muy bien. Buenos días, María. Bueno, aquí con esto terminamos el en vivo de hoy. Muchas gracias a los que estuvieron aquí. Si tú ves el en vivo ya grabado y tienes alguna pregunta, déjalo abajo en los comentarios. Aquí en los comentarios te vamos a dejar la información para el la información en donde nos puedes contactar para cualquiera de nuestros servicios. Quiero decirles con mucho gusto que iniciamos este fin de semana el trabajo de una manera híbrido. Esto significa que podemos trabajar en línea y vivencialmente, combinados al mismo tiempo. En las constelaciones familiares así lo vamos a hacer. Tenemos taller el día de hoy en la tarde, que puede ser presencial o puede ser online. Y bueno, pues las plazas para constelar ya están todas completas para el día de hoy. Tenemos todavía algunas plazas para el taller del jueves siguiente. Si quieres constelar alguna situación, pues eres bienvenida. Aquí Lucy ya nos puso el teléfono de contacto por WhatsApp, que pues es para mí el más rápido y creo que para la mayoría de nosotros el más sencillo. Entonces, les dejo un abrazo a todos. Muchas gracias por haber estado aquí y deseo que esto haya ayudado a iluminar tu conciencia. Nos vemos el próximo miércoles.